Ejercicio número 3 del tema de ciclos termodinámicos. Este es un caso bien especial porque ahora ustedes conocen los cuatro tipos de procesos, ¿no? El proceso isocórico, isobárico, isotérmico y el proceso adiabático. Pero acá hay un plus más que, miren, desde el punto 2 hasta el punto 3, si ustedes observan, este es un proceso lineal. Puede estar esto, es un caso muy interesante que podría entrar en el examen. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente, no vamos a leer el enunciado y resolver el ejercicio. Dice, un mol de un gas diatómico, ¿ya? Es importante saber, ¿no?, qué tipo de gas es. Aquí dice diatómico. Además me dice que tiene un mol, ¿no? Un mol, bien. Es sometido a los siguientes procesos mostrados en la figura. Calcule el calor, trabajo, energía interna. Eso no lo vamos a calcular, es la entalpía, ¿no? Para cada proceso termodinámico y para todo el ciclo termodinámico. Ahora, si ustedes observan también el gráfico dice presión versus temperatura, ¿no? Y siempre en todo ejercicio de ciclos termodinámicos hay que estar acostumbrados pues a trabajar en lo que es presión por volumen, ¿no? Entonces, miren, lo que hay que hacer es agarrar este gráfico y trasladarlo a este otro gráfico, ¿no? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Si ustedes observan en el primer gráfico de 1 a 2, ¿qué pasa? La presión permanece constante, son 10 atmósferas. Entonces este es un proceso, vamos a poner como proceso isobárico, ¿no? Aquí lo anotaré. De 1 hasta el punto 2, y lo ponen, es un proceso, es un proceso isobárico, presión constante. ¿Y cuánto es la presión? Son 10 atmósferas. ¿Ya? Ahora, del punto 2 al punto 3, si ustedes observan, aquí pues sucede algo muy interesante, ¿no? ¿Qué pasa aquí? En el punto 2 son 600 grados Kelvin, en el punto 3, 300 grados Kelvin. ¿Qué tipo de proceso es este? Como les he dicho, es un proceso lineal, ¿no? De 2 a 3 es un proceso lineal. ¿Ya? Entonces, es lo que voy a hacer, ¿no? Ahora, si ustedes observan, la temperatura va... ¿Qué pasa con la temperatura? Va disminuyendo, ¿no? De 2 a 3, de 600 va a pasar a 300. Entonces se trata de este tipo de proceso lineal, ¿no? Va a ir de acá a acá. De 2 a 3 lo voy a poner acá. Este es un proceso isobárico. Isobárico de 2 a 3. De 1 a 2 isobárico. De 2 a 3 lineal. ¿Ya? Y bueno, esto es bien importante, ¿no? Si la temperatura va reduciendo, el trazo lineal va a la derecha. Si la temperatura va incrementando, el trazo va hacia la izquierda. Entonces, como está disminuyendo su temperatura, va a ir de derecha a izquierda el proceso lineal. ¿Ya? Finalmente, de 3 a 1, de 3 al punto 1. De 3 a 1, en el primer gráfico se observa que la temperatura permanece constante. Entonces, del 3 hasta el punto 1, ¿qué tipo de proceso sería? ¿No? Como permanece constante, este es un proceso isotérmico. Voy a poner acá, ¿no? De 3 a 1 es un proceso isotérmico. ¿Ok? Entonces, miren, para cada punto lo que hay que hacer es pues determinar su volumen. No sabemos, miren, para el punto 1 no sabemos, ni para el punto 2, ni para el punto 3. En tanto, las presiones en el punto 1 sabemos que es 10 atmósferas, la presión en el punto 2, 10 atmósferas. La presión en el punto 3 tampoco sabemos, ¿no? Antes la presión en el punto 3 tampoco sabemos. Entonces, ahora lo que hay que hacer es simplemente trazarse lo que voy a hacer es trazarme una tablita, ¿no? Para tabular algunos datos, ¿no? Necesito esto de acá, bonito más. Aquí,
aquí va estado, perdón, 1, 2, 3, ¿no? Como son 3 puntos, ahora solo tengo que observar este gráfico de acá. Estado, ¿no? ¿Qué tenemos que saber? Las 3 variables más importantes: presión, volumen y temperatura. En el punto 1, ¿sabemos su presión? Sí, son 10 atmósferas. Su volumen no sabemos. La temperatura en el punto 1, ¿cuánto era? 300 grados Kelvin. La presión en el punto 2 también son 10 atmósferas. El volumen no sabemos. Y su temperatura también es, pues, ¿cuánto? Aquí está en el punto 2, 600 grados Kelvin. En el punto 3, su presión no sabemos, su volumen menos. Su temperatura sí sabemos que son 600. No son 600, ¿no? Yo estoy mal. ¿Cuánto es la temperatura en el punto 3? 300 grados Kelvin, ¿no? Listo. Entonces, aquí miren, hay 4 variables que tenemos que averiguar, ¿no? Volumen en cada punto y la presión en el punto 3, ¿no? Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? ¿Cómo calculo el volumen en el punto 1 y en el punto 2? Con la ecuación general de los gases, ¿no? Listo. La ecuación general de los gases, pavo, ratón. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos el volumen, ¿no? El volumen en el punto 2 va a ser igual. R, temperatura en el punto 2, número de moles, sobre la presión en el punto 2. R, 0,082, temperatura en el punto 2, 600, número de moles que es 1, dice, sobre la presión en el punto 2, que son 10 atmósferas. Ahora sí, ¿cuánto es el volumen en el punto 2? Es lo que hay que calcular, ¿no? Vamos a calcular, a ver. 0.082 por 600 entre 10. 4,92. 4,92 litros. El volumen en el punto 1 de la misma manera, utilizando la ecuación general de los gases. R 0.082, temperatura en el punto 1 son 300, número de moles 1. La presión en el punto 1 también son 10 atmósferas, ¿no? Entonces, ¿cuánto es esto? Son 2,46 litros, ¿no? Interesante, ¿no? De 1, su volumen es 2,46 litros, hasta el punto 2 aumenta, ¿no? Hasta 4,92 litros, y en el punto 3 es lo que vamos a averiguar ahora, ¿no? Entonces vamos a poner 2,46 litros, aquí sería 4,92 litros. Ahora, ¿qué? Acá en el punto 3, ¿qué puedo hacer? A ver, ¿qué podría hacer en el punto 3? ¿Cómo calculo, pues, lo que es su presión y su volumen? Es lo que necesito saber, ¿no? Lo único que sé que es la temperatura en el punto 3 son 300 grados Kelvin, y el número de moles que es 1, constante universal de los gases sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos? A ver ahí. ¿Qué es lo que podríamos hacer? A ver, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haríamos? Volumen 2. Como estoy olvidando de algún dato. No, me he olvidado este dato, ¿no? Aquí. En el punto 3, que es este, sabemos que su temperatura son 300 grados Kelvin. Su presión es de 2 atmósferas, ¿no? Aquí tenía que haber 2. ¿No? Entonces ahora aquí sí se puede utilizar lo que es la ecuación general de los gases y decimos, ¿no?, que el volumen en el punto número 3 es igual a R, temperatura en el punto 3, normal, presión en el punto 3, ¿no?
R, que es 0,082, por temperatura en el punto 3, que es 300, por 1, sobre la presión en el punto 3, que son 2 atmósferas, ¿no? Ahora sí, casi. 0,082 por 300 dividido entre 2. 12,3, ¿no? Estamos hablando de 12,3 litros. Ahí está, ¿no? Si pueden observar, el volumen en el punto 1 empieza con 2,46, ¿no? El volumen en el punto 2 duplica, creo, y en el volumen de electricidad creo que está inclusive del inicio, creo que se está cuatriplicando su volumen, ¿ya? Entonces miren, va aumentando sus volúmenes, ¿no? Igual, si tal vez no podían hacer este gráfico, calculando los volúmenes se daban de cuenta que el volumen va incrementando en cada estado, en cada punto. Bien, ya una vez llenado mi tablita de variables que son presión, volumen y temperatura en cada punto, procedemos por hacer el cálculo del calor, trabajo y energía interna, ¿ya? Entonces eso vamos a hacer acá, ¿no? Del punto 1 al punto 2, ¿qué tipo de proceso es? La presión es constante, por lo tanto, aquí decimos, ¿no? Del punto 1 al punto 2, este es un proceso isobárico, ¿no? ¿Y qué hago? Voy a mi formulario. Para un proceso isobárico se dice que el calor es simplemente número de moles, capacidad calorífica, presión constante, variación de temperatura, ¿no? Solo hay que usar las fórmulas, ¿no? Calor es igual a número de moles, capacidad calorífica, presión constante, variación de temperatura. El número de moles que sabemos que es 1, capacidad calorífica a presión constante. ¿Para qué tipo de gas? Es un gas diatómico. Su capacidad calorífica a presión constante 7 medios R. 7 medios R. Por variación de temperatura. Mi inicio es el punto 1, mi final es el punto 2, por lo tanto aquí sería temperatura en el punto 2 menos temperatura en el punto 1. Aquí 1 por 7 medios por constante universal de los gases en joules, 8,314, por temperatura en el punto 2. Aquí está, ¿no? 600 menos 300. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto es aquí el calor? Ya tenemos el calor aquí, ¿no? El calor es igual a ¿cuánto? 8729, ¿dónde estamos? 7 joules, ¿ya? Listo, ahí está. Perdón, aquí es 7. Ya tengo el calor. Ahora, para un proceso isobárico, ¿cómo calculo el trabajo? Aquí está la fórmula, ¿no? El trabajo simplemente es presión constante por volumen final menos volumen inicial, ¿no? La presión que es constante son 10 atmósferas, aquí le pongo 10 atmósferas. Volumen en el punto 2 menos volumen en el punto 1, 4,92 menos 2,46. 4,92 menos 2,46. ¿Cuánto sale esto? Así determina el calor, ¿no? 4,92 menos 2,46 por 10. 24,6. 24,6 atmósfera litro. Ahora no puedo tener unidades de atmósfera litro, tiene que estar todo en joules. Sabemos que 0,082 atmósfera litro equivale a 8,314 joules. Por lo tanto, el trabajo, ¿cuánto es? Estamos hablando de 2.494,2 joules. Listo. Ahora, ¿cómo calculo la energía interna? Con la primera ley de la termodinámica. De acá despejamos la energía interna, que simplemente es calor menos trabajo. Listo. La energía interna simplemente va a ser calor menos trabajo. ¿Cuánto es el calor? 8.729,7 joules. Menos el trabajo, 2.494,2 joules. De acá sabemos que la energía interna simplemente va a ser ¿cuánto?
Estamos hablando de 6.235,5 joules. Listo, ya tengo energía interna, he calculado el trabajo y he calculado el calor, ¿no? Para el primer proceso, que era un proceso isobárico. Ahora, de 2 al 3, ¿qué tipo de proceso es? De 2 a 3 es un proceso lineal, ¿no? Proceso lineal, este es el plus, ¿no? Este puede ser un caso importante. Ahora, ¿cómo calculamos? Lo vamos a hacerlo así, ¿no? Quiero saber el calor, tengo que saber el trabajo y tengo que saber la energía interna, ¿no? El calor primero, ¿ya? Vamos a determinar el calor para un proceso lineal, ¿no? Ahora, en mi formulario aquí no hay para procesos lineales el calor, ¿no? Aquí está uno, ¿no? El calor es igual a normal por calor, variación de temperatura, o capacidad calorífica por variación de temperatura. Este no me va a servir, ¿no? Entonces, ¿saben cómo podemos calcular el calor? Con la primera ley de la termodinámica, sabiendo energía interna y trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo la energía interna? Aquí está, esta fórmula es bien importante. La energía interna para cualquier proceso, sea isobárico, isocórico, isotérmico, adiabático, lo que quieran, la energía interna se calcula con esta fórmula, es una constante. Miren, lo voy a anotar acá, ¿no? Energía interna es igual a, ¿qué dice? La fórmula. Número de moles, capacidad calorífica a volumen constante por variación de temperatura, ¿no? Entonces, el número de moles ya sabemos que es un mol. Capacidad calorífica a volumen constante depende de qué tipo de gas es, ¿no? Para un gas diatómico, la capacidad calorífica a volumen constante es 5 medios R. 5 medios R. Por variación de temperatura, ¿no? Mi inicio es el punto 2 y mi final es el punto 3. Entonces, aquí sería temperatura en el punto 3 menos temperatura en el punto 2. Igual, 1 por 5 medios por constante universal de los gases en joules, era 8,314 por temperatura en el punto 3, ¿cuánto es? 300 menos 600, ¿no? Y me sale acá que la energía interna para este proceso lineal pues es una energía interna negativa, ¿no? A ver, vamos a ver ese cálculo aquí. 300 menos 600 por 8,314 por 5 de 2 son menos 6.235,5 joules, ¿no? Ahí está mi energía interna. Ahora quiero calcular el trabajo. Si recuerdan teoría, el trabajo es pues simplemente el área bajo la curva, ¿no? Por ejemplo, para el proceso isocórico el trabajo es cero, no genera ningún área, ¿no? Para el proceso isobárico todo esto es mi trabajo, ¿no? Área bajo la curva, no de aquí, ¿no? Para el proceso isotérmico lo mismo, todo esto es mi trabajo. Para el proceso adiabático lo mismo, todo esto es mi trabajo, ¿no? En este caso, que es un proceso lineal, el trabajo es todo esto, ¿no? Lo que voy a marcar con color, a ver si se nota con el verde. Todo esto de acá, ¿no? Estoy analizando de 2 a 3, quiero saber el trabajo, entonces sería esto. Este área 1, el área 1 más el área 2, ¿no? Todo esto es. O sea, el área del rectángulo más el área del cuadrado, o perdón, del rectángulo, ¿no? El área de un triángulo más el área de un rectángulo, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Que lo vamos a anotar, el trabajo es simplemente el área de ese triángulo rectángulo más el área del rectángulo, ¿ya? El trabajo, el área del rectángulo, ¿a qué es igual? Base por altura, la base sería volumen 3 menos volumen 2, volumen 3 menos volumen 2 por su altura. ¿Cuánto es la altura de acá? Presión en el punto 2 menos la presión en el punto 3, ¿no?
y esto está dividido entre 2, base por altura dividido entre 2, más, ahora el área del rectángulo, acá, ¿cómo calculo este área del rectángulo? Volumen en el punto 3 menos volumen en el punto 2, por su altura. ¿Cuánto es la altura de esto? Presión en el punto 3, ¿no? Ahí está, ahí sí vamos a calcular el trabajo, ¿no? Hay que reemplazar valores. ¿Cuánto es el volumen 3 y el volumen 2? 12,3 menos 4,92. 4,92, exactamente. Presión en el punto 2 menos presión en el punto 3, ¿no? No, aquí sería, sí está bien. 10 menos 2, ¿no? Sobre 2 más. Aquí sería igual 12,3 menos 4,92 por la presión en el punto 3 es 2. Listo, aquí sale el trabajo, ¿no? Pero el trabajo te va a salir en unidades de atmósfera al litro, ¿no? Haciendo estos cálculos, ¿cuánto sale el trabajo? 6,9. 6,9 atmósfera litro. Y yo no quiero en la atmósfera litro, quiero en unidades de joules. Entonces hay que hacer un pequeño factor de conversión. Listo. Se va esto a esto. Y pues determinamos que el trabajo aquí, ¿cuánto es? 3741,3 joules. Listo. ¿No? Ya tengo la energía interna, ya tengo el trabajo. ¿Cómo calculo el calor en el proceso lineal? Con la primera ley de la termodinámica, que dice que el calor simplemente es la suma de la energía interna más el trabajo. Entonces el calor simplemente va a ser energía interna más trabajo. ¿Cuánto era la energía interna acá en este proceso? Menos 6.235,5 joules más. ¿Cuánto era el trabajo? 3.741,3 joules. ¿Listo? Y determino el calor. ¿Cuánto es el calor? Sale menos 2.494,2 joules. Listo, ahí está. Ya tengo el calor, ya tengo el trabajo y la energía interna para un proceso lineal, ¿no? Finalmente, de 3 a 1, ¿qué tipo de proceso es? De 3 a 1 es un proceso isotérmico, ¿no? Proceso isotérmico, ¿por qué? Porque la temperatura permanece constante. ¿Listo? Entonces me voy a mi formulario y ¿cómo calculo el calor para un proceso isotérmico? El calor dice que es igual al trabajo, ya nos conviene, entonces calcularé el trabajo primero. El trabajo simplemente es, miren acá, ¿no? Aquí dice que el calor es igual al trabajo, ¿no? Entonces primero calcularé el trabajo, perdón, con negrito. El trabajo dice, según mi formulario, para un proceso isotérmico, presión en ese... Bueno, aquí está, ¿no? Presión en el punto, bueno, presión inicial por volumen inicial. Ahora, ¿cuál es mi inicio? Acá, ¿no? Mi inicio es el punto 3, ¿no? Aquí estamos observando que mi inicio es el punto 3, entonces sería aquí, ¿no? Presión en el punto 3 por volumen en el punto 3, ¿no? Para un proceso isotérmico. Por logaritmo natural, ¿en qué dice acá? Volumen final sobre volumen inicial, ¿no? Entonces, volumen final sería el volumen en el punto 1 sobre el volumen inicial, que sería el punto 3, ¿no? Y aquí hay que reemplazar valores, nada más, ¿ya? Presión en el punto 3, ¿cuánto es? 2 atmósferas, perdón, 2 por volumen en el punto 3, ¿cuánto es? 12,3 por logaritmo natural de la división entre el volumen 1
¿Cuánto es el volumen en el punto 1? 2,46. Sobre el volumen en el punto 3 es 12,3, ¿no? Y listo, ahí sale el trabajo. ¿Cuánto sería? 2,46 dividido entre 12,3, logaritmo natural de esto, por 2 por 12,3, listo. Menos 39,59. Atmósfera litro, ¿no? Hay que hacer una conversión, no queremos en unidades de atmósfera litro, siempre en joules, ¿no? Y el trabajo aquí sale ¿cuánto? ¿Cuánto sale aquí el trabajo? Menos 4014,26 joules, ¿no? Ahí está mi trabajo. Y recordando que el calor es lo mismo que el trabajo, entonces aquí el calor ¿cuánto es? Menos 4014,26 joules. Ahí está mi calor. Y ahora mi energía interna, ¿cómo calculo? Con la primera ley de la termodinámica, ¿no? Energía interna que va a ser simplemente al calor menos el trabajo. Mi energía interna, ¿cuánto es el calor? Menos 4014,26 menos. ¿Cuánto es el trabajo? Menos 4014,26 joules, ¿no? Ahora si se dan de cuenta aquí que la energía interna, aquí ¿cuánto es? 0. Ahí es lo que debe decir acá. No dice aquí, ¿no? Ya bueno. La energía interna es igual a 0 en un proceso isotérmico. Ya eso también debería estar ahí en el formulario. Y bien, ahora lo que voy a hacer es un análisis, ¿no? Miren, voy a hacer un análisis de la siguiente manera. Voy a escribir aquí mi tramo. Tengo de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 1 y todo el ciclo. Voy a calcular estos datos, ¿no? Del tramo, lo que quiero saber es su calor en joules, va a estar el trabajo, que también está en joules. ¿Qué más? La energía interna, que también está en joules. Ahora para cada tramo voy a hacer lo siguiente, ¿no? Van a ver lo que voy a hacer. El calor en el tramo 1 a 2, ¿cuánto salía? 8729,7. Su trabajo, ¿cuánto era? 2494,2. Listo. Y su energía interna, ¿cuánto era aquí? 6235,5. Listo. En el tramo 2 a 3, el trabajo, ¿cuánto salió? 3741,3. Su calor, ¿cuánto salió aquí? Menos 2494,2. Y su energía interna, ¿cuánto salió? Menos 6235,5. En el tramo 3 a 1, calor, menos 4014,26. Ya. El trabajo igual salía menos 4014,26. Energía interna es 0. ¿Ya? Ahora, voy a hacer una sumatoria aquí del calor. Miren, si hacemos una sumatoria acá, me arroja el siguiente resultado, ¿no? 2221,24 joules. Si hago aquí una sumatoria del trabajo, me sale igual 2221,24 joules. Y si hago aquí una sumatoria de la energía interna, en todo el ciclo termodinámico es 0, ¿no? Observen que el calor en todo el ciclo termodinámico es un calor positivo, que significa que va a liberar calor a los alrededores. El trabajo neto es de 2221,24 joules, también en todo el ciclo. Un trabajo de expansión, ¿no? Y la energía interna es 0, ¿no? Esto siempre tiene que ser 0 en todo el ciclo termodinámico, ¿no? Entonces, con estos análisis, yo creo que ya pueden resolver cualquier ejercicio de ciclos termodinámicos.